Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hay momentos, hay circunstancias que definen la estatura y el carácter de un país y de su pueblo. Y la circunstancia que hoy estamos viviendo en México, por un entorno internacional complejo, por una decisión tomada en los Estados Unidos, no es una circunstancia menor para México y para las y los mexicanos. Estados Unidos tomó una decisión que estoy segura tendrá consecuencias al interior de los Estados Unidos, pero también de manera muy importante repercutirá en nuestro país y, por supuesto, a nivel mundial. Probablemente a mi generación no sea difícil entender cuando se evoca a la Guerra Fría, cuando se evocan aquellos muros y fronteras propios de la Alemania comunista, cuando estamos evocando la cerrazón y el aislacionismo, la discriminación y la xenofobia, en lugar de los principios que guiaron en un momento inicial la globalización y que unieron los procesos de integración incluso en nuestra propia región. Hace ya algunas décadas se hablaba precisamente de la importancia de las Naciones Unidas y del multilateralismo como una solución a los conflictos. Hoy incluso instancias de esta magnitud se ven cuestionadas desde los Estados Unidos. En nuestro país tenemos que tomar decisiones. No es un momento para seguir discutiendo ni un momento para reproches. Es un momento donde todas las voces se han unido en torno a la unidad nacional. Pero lo importante es que esta unidad nacional no se quede en la narrativa, en las palabras o en los discursos de los políticos, sino que realmente se materialice en una claridad de intención y, por supuesto, en una estrategia común, compartida, plural y que tenga una dirección, por supuesto, siempre encaminada a la defensa más alta de los intereses de nuestro país y, por supuesto, de las y los mexicanos. En primer lugar está la defensa y como prioridad a las personas. Hay 35 millones de mexicanos y de mexicoamericanos del otro lado de la frontera que esperan la máxima protección de nuestro país. Ya les fallamos una vez. Ya tuvieron que emigrar porque no fuimos capaces de darles las condiciones mínimas de subsistencia en nuestro país. No podemos fallarles en una segunda ocasión. También está una defensa fundamental de las remesas. No únicamente porque representan un ingreso fundamental para nuestro país, mayor al del petróleo o al del turismo, sino porque, de ser afectadas las remesas, inmediatamente millones de familias mexicanas quedarían en la pobreza, especialmente aquellas familias de las comunidades más pobres de nuestro país. Y por supuesto también debemos pensar en todo momento de los millones de empleos que dependen en ambos lados de la frontera de que México y Estados Unidos seamos capaces de ponernos de acuerdo. En segundo lugar, y no menos importante por supuesto, se encuentra la defensa de nuestra soberanía. La propuesta del muro nos ofende, nos indigna, nos ha hecho tener una sola voz en nuestro país, pero no basta rechazar el muro. No podemos en ningún momento acostumbrarnos a la idea, y mucho menos, por supuesto, deberíamos nunca estar dispuestos a financiar de alguna manera la propuesta de campaña que es de Donald Trump, que es de los electores que lo llevaron al poder. La defensa de nuestra soberanía lo que implica es que seamos capaces de ejercerla todos los días y en todas nuestras decisiones. Que seamos capaces también de ejercerla en una mayor diversificación de nuestra política exterior y de nuestra política de comercio exterior. Implica, por supuesto, un rechazo a cualquier política que pretenda seguir separando fronteras, familias y comunidades. En tercer lugar, se encuentra también la defensa de la economía. Trump, a través de sus tweets, porque aparentemente esa es la nueva forma de gobierno en los Estados Unidos, al llevarse algunas inversiones que vienen a nuestro país, si lo sumamos todos, le da la gran cifra de generar 3,000 empleos para los Estados Unidos durante un periodo de varias semanas. Pero de acuerdo con Paul Krugman, todos los días se pierden en los Estados Unidos 75,000 empleos. 75,000 cada día.
¿Qué nos queda hacer al respecto? Me parece que aquí se han manejado ya propuestas muy importantes. Lo primero, y creo que es un paso importante, la iniciativa que hoy tiene el presidente de la Asamblea Constituyente, que es tener un contundente rechazo a estas decisiones anunciadas por el presidente de los Estados Unidos. Pero en segundo lugar, también será importante valorar la necesidad de acudir a instancias internacionales. Sugiero, y me parecería importante, porque hay voces que lo que claman es el conflicto. Sugiero que sigamos apostando por algo que ha caracterizado siempre de la mejor manera a nuestro país, que es una altísima labor diplomática. México todavía tiene mucha agenda que hacer con Estados Unidos. No podemos darle la espalda a los 35 millones de connacionales que tenemos de ese lado de la frontera. Hoy, por el contrario, debemos hacer del diálogo una práctica mucho más constante, mucho más intensa. Y el diálogo no quiere decir ceder en el contenido, quiere decir diálogo. No quiere decir concesión alguna. Debemos estar todavía más cerca de los gobiernos locales. Lugares como Nueva York, como California, han hecho intensas campañas para defender a nuestros migrantes. Han levantado la voz en contra de las políticas de Trump. Ahí es donde debe estar también la voz de México, construyendo con esos gobiernos locales. Por supuesto, necesitamos también una redefinición de la política exterior de nuestro país. Una política exterior que se diversifique, que tenga identidad y un sello propio. Una política exterior mucho más intensa con nuestra propia región de América Latina y el Caribe, pero que también se atreva a abrir nuevos espacios, nuevos mercados y nuevas regiones. A veces pensamos que todo está definido en el presupuesto. En África, una región que hoy está creciendo, México tiene apenas 8 embajadas. Países como Cuba o Brasil tienen más de 30. Eso es lo que necesitamos, entender que en la diversificación podemos encontrar una gran fortaleza. Y esa diversificación no únicamente es un tema que le compete a los políticos o a los gobernantes, nos compete a todos. Le compete principalmente al sector privado. A pesar de que tenemos tratado de libre comercio con 46 países, el 80% de nuestro comercio está centrado únicamente en los Estados Unidos. Si no entendemos que la política exterior debe ser sí una política de Estado, pero siempre con una estrategia de diplomacia pública que involucre a todos los actores que componen las relaciones exteriores, estaremos cerrándonos a una sola ventanilla, a la gubernamental, en lugar de entender que las ONGs, que el trabajo de la cultura, del arte, por supuesto, de todos los actores políticos y del Estado mexicano, tiene mucho que decir en la política exterior. Y yo quisiera poner un acento en un tema que me parece muy importante antes de concluir. Para que haya una buena política exterior, se necesita tener una buena política interior. No es una condición suficiente la buena política interior, pero sí es una condición necesaria. Lo que nosotros no hagamos en nuestra propia casa, no lo va a hacer ningún país por nosotros mismos. Lo que nosotros no estemos haciendo en la tarea de combate a la corrupción, en el combatir la violencia y la impunidad que todos los días llenan las noticias de nuestro país y llenan de sangre nuestras calles. Si nosotros no logramos realmente apostar por el México que podemos ser, ningún presidente en los Estados Unidos nos resultará favorable. Hoy vemos con mucho desprecio a Donald Trump porque razones no nos faltan, pero Barack Obama deportó a 3.5 millones de connacionales de 2008 a la fecha. Hay mucha tarea que debemos hacer primero en casa y que si logramos tener una buena política en nuestra casa y una buena política exterior, estoy segura, y sí, soy un optimista, de que esta crisis puede ser una muy buena oportunidad para que nuestro país salga adelante. Ahí están los temas de Estado de Derecho, de competitividad, de respeto a los derechos humanos, de desarrollo humano y, por supuesto, también de trabajo en las comunidades más pobres que han quedado fuera del desarrollo de nuestro país y que tendrían incluso gran potencial para exportar. Es mucho lo que podemos hacer en nuestro país. Ojalá esta crisis sepa abrirnos los ojos, sepa unirnos no solamente en el discurso, sino en el propósito y en la acción. Nuestra solidaridad hoy y siempre con la comunidad judía de México. Sabemos la importancia que ha tenido el Holocausto en la vida de muchas familias judías. México y los mexicanos esperan mucho de nosotros. Esta coyuntura
es la que definirá el carácter y la estatura de México, de nosotros como gobernantes y, por supuesto, de todo el pueblo de México. Seamos capaces de sortear este mal momento para entregar un México mucho mejor definido y un México mucho más exitoso, proyectado al mundo y capaz de cuidar a sus mexicanos dentro y fuera de las fronteras. Gracias.